Estimados aprendices, reciban ustedes un cordial saludo. El día de hoy vamos a realizar unos ejercicios sobre el capítulo o tema estructuras secuenciales, ¿sí? Ejercicios de práctica que les servirán a ustedes para los temas posteriores. Entonces, lo primero que deberíamos hacer sería conocer los enunciados de los ejercicios que vamos a resolver. Voy a abrir este documento que tengo aquí en mi escritorio y posterior a ello notarán aquí todos los ejercicios que vamos a resolver. No les prometo que los vaya a resolver todos por cuestiones de tiempo en cuanto a la duración del video. Trataré de resolver el máximo posible y trataré de no extenderme mucho en las explicaciones. Listo, entonces, una vez que tenemos abiertos los enunciados, procederé a abrir Apache NetBeans. Entonces, presiono el botón de Windows y seguido de ello, escribo Apache NetBeans. Me aparece el programa, lo ejecuto y esperamos a que abra. Una vez nos encontramos aquí ya dentro de Apache NetBeans, lo que vamos a proceder sería crear un nuevo proyecto. A algunos les aparecerá este pequeño menú que ustedes notan aquí, este pequeño menú donde están las opciones para crear un nuevo proyecto, que en nuestro caso lo que tendríamos que utilizar sería esta opción que está aquí, que dice New Project. Algunos otros no les aparecerá de esta forma. Entonces la forma que hay para poder crear un nuevo proyecto sería o presionar la combinación de teclas Control Shift más N que nos muestra aquí, o en su defecto irse acá arribita y darle clic a esta carpetica que vemos en esta parte. Una vez damos clic ahí, seguiremos los siguientes pasos que daré a continuación. Entonces doy clic en la carpetica, me aparece este menú. Vamos a seleccionar siempre Java Which and y Java Application. Una vez lo seleccionemos o nos aparezcan seleccionados por defecto, vamos a darle en el botón de Next. Y aquí nos va a pedir la carpeta donde deseamos guardar, en este caso, nuestro documento, ¿sí? En este caso, vean la ruta que yo tengo predeterminada. Ustedes quizás escojan otra. Yo recomiendo que lo dejen siempre guardado en los documentos. Dándole en el botón de Browse es donde pueden modificar la ruta. Listo. Seguido de ellos nos podemos dar cuenta que aquí en la parte de abajo tenemos una ruta. Aquí dice Java Application 55, que es el nombre que está por defecto actualmente en este algoritmo. Y después vuelve a decir lo mismo. Y aquí dice Create Main Class, o sea, crear el main desde el inicio, la clase main desde el inicio. Entonces yo lo que voy a hacer es que le voy a colocar un nombre a este proyecto, y como nosotros vamos a crear muchos ejercicios, todos los ejercicios los voy a guardar en el mismo proyecto pero en diferentes clases, ¿sí? Entonces yo lo que voy a hacer es, en vez de que diga Java Application 55, voy a colocar proyecto de práctica o estructura secuencial. Estructura secuencial. Y aquí, como pueden notar, el título del proyecto yo lo he iniciado en mayúscula y la segunda palabra también la he iniciado en mayúscula. Listo. Y acá en la parte de abajo, como pueden notar también, esto, si se dan cuenta, dice estructura secuencial en minúscula completamente, que este va a ser el nombre del paquete. Y acá estructura secuencial igual a como le colocamos el título al proyecto, que este va a ser la clase que se nos va a crear por defecto. Pero yo en este caso no deseo que esa sea la clase que se cree por defecto. ¿Cuál va a ser el nombre de mi clase de inicio? Va a ser la siguiente. Voy acá al enunciado y notamos el primer algoritmo, ¿sí? Perdón, el primer algoritmo. Y nos damos cuenta que nos dice realice un programa que pida al usuario su nombre y luego lo salude. Entonces, ¿qué nombre podríamos darle nosotros a este enunciado? En este caso vamos a darle de nombre saludo. Listo, entonces ese nombre saludo es lo que nosotros vamos a colocar acá en Java. Listo, voy acá a Java y aquí, en vez de que diga estructura secuencial, aquí le voy a cambiar el nombre y le voy a poner saludo. Entonces
borro esa primera parte del texto y aquí le coloco de nombre saludo, iniciando con mayúscula. Y listo, voy a dar aquí en el botón de finish. Una vez creado el proyecto, voy a ir acá a la esquina y nos vamos a dar cuenta que aquí dice estructura secuencial, que es el nombre que nosotros le pusimos a nuestro proyecto. Aquí dice source package, que nos hace referencia a dónde van a ir guardados los paquetes, ¿sí? Y acá por defecto nos apareció el paquete con el mismo nombre que nosotros le pusimos a nuestro proyecto, pero en minúscula. Y seguido dentro del paquete, si se dan cuenta, esto es una seguidilla que va de forma diagonal, diciendo que cada cosa va dentro de la otra, ¿sí? Entonces acá en la parte de abajo notamos que tenemos nuestra clase, que en este caso se llama saludo, que fue el que nosotros pusimos después del punto. Y listo. Por el momento, eso es todo para que entendamos para nuestro primer ejercicio. Seguido de eso, vamos a seguir creando nuevas clases para posteriores ejercicios dentro del mismo proyecto. Voy acá y como nos podemos dar cuenta, aquí voy a minimizar, voy a dar doble clic aquí. Perdón, listo. Ya una vez minimizado aquello, nos interesa esto acá. Nos damos cuenta que aquí dice public class saludo, que es el nombre de nuestra clase en este caso. Y aquí dentro dice public static void main. Aquí dentro de este public static void main, como bien recuerdan, es donde debe ir todo nuestro algoritmo. Tiene que ir dentro de estas llaves que están seleccionadas. No tienen que ir por acá afuera. Acá afuera se utilizaría si nosotros supiésemos programación orientada a objetos, pero no es el caso. En el momento estamos en programación estructurada, en el capítulo de estructura secuencial, ¿sí? Entonces aquí es donde iría todo nuestro código. Entonces en el enunciado nos decía, me gustaría que ustedes hicieran esto. Cada vez que vean el PDF donde están los enunciados, ustedes lean, pausen el video e intenten solucionarlo por su cuenta, o por lo menos detectar cuáles serían las variables para cada caso. Listo, volveré al algoritmo y nos decía que pidiese un dato al usuario y luego lo saludara. Entonces en este caso, para que ustedes noten, cuando el algoritmo dice pida un dato al usuario o ingrese un dato por teclado, está haciendo referencia a que lógicamente tenemos que decirle al usuario con un anuncio que ingrese un valor. Y cuando vamos a pedirle datos al usuario, tendríamos que utilizar la clase scanner. Entonces, si bien recuerdan, nosotros en clase creamos un atajo para poder importar la clase scanner, que es la palabra entra y después presionar la tecla tabulación. Y automáticamente se nos importa todo este texto, pero aún no hemos importado la clase scanner. Si nos damos cuenta, vemos que la palabra scanner en la parte de abajo tiene una línea roja, ¿sí? Aquí tiene una línea roja y acá también tiene una línea roja. Y si vamos acá a la orilla, nos damos cuenta que, si se dan cuenta, en toda la orilla van varios números, una línea, cada línea tiene su número, 7, 8, 9, y nos damos cuenta que no aparece el 8, sino que aparece este icono con un foquito y un icono rojo al lado. Quiere decir que nos está marcando un error, y el error es porque nosotros no hemos importado esa clase scanner. Entonces, ¿cómo hacemos para importarla? Damos clic en ese iconito que aparece a la izquierda y damos clic en la primera opción que nos dice add import for javautil.scanner. Damos clic ahí, o en su defecto, si no está importada, nos damos cuenta. ¿Cómo nos damos cuenta que sí lo ha importado? Cuando nos aparezca acá en la parte de arriba esto que dice import javautil.scanner. Ya una vez importado eso, la otra forma de importarla, como es, voy a ver si voy a eliminarlo aquí. Ahora me marca el error. Lo que tengo que presionar es que cuando esté en esta línea, presiono la combinación de teclas Alt más Enter. Se nos abre la cinta de opciones y seguido de eso, por defecto nos aparece seleccionada la primera opción. Presiono nuevamente la tecla Enter y ya se ha importado. Listo, entonces ahora lo que procede es declarar la variable que vamos a utilizar. En este caso
será una variable para guardar el nombre. Cuando nos encontramos con variables que son de tipo cadena, el tipo cadena, la referencia de tipo cadena se guarda dentro de un string. Entonces, string y el nombre de la variable, que en este caso va a ser la palabra nombre. Y listo, ya tenemos declarada nuestra variable. Si vamos a pedir datos al usuario, tenemos que mostrar un mensaje en pantalla. Y en este caso, para mostrar un mensaje de pantalla, se utiliza el system.out.println. Listo. ¿Y cuál es el atajo para esto? Simplemente escribiendo south y presionando la tecla tabulación aparece todo este mensaje. Y dentro de las comillas vamos a mostrar el mensaje. En este caso sería ingrese su nombre. ¿Sí? Colocamos dos puntos seguidos y dejamos un espacio entre los dos puntos seguidos y las comillas dobles. Y acá en la parte de abajo vamos a colocar donde deseamos guardar ese valor. En este caso es nuestra variable que se llama nombre. Entonces nombre va a guardar un valor. Nombre va a ser igual a... Y ahora es donde vamos a utilizar el escáner. Entonces entrada punto. ¿Por qué entrada? Porque nuestra clase scanner tiene un objeto creado que se llama scanner, ¿sí? Entonces vamos a utilizar ese objeto usando el punto. Entonces entrada punto y nos aparecen varias opciones. Para este caso, como es un string, nosotros utilizaríamos el next. Pero existen dos diferencias. Hay veces donde tendríamos que usar el next y otras veces donde tendríamos que utilizar el next line. Para este caso vamos a utilizar el next. ¿Y por qué? Porque en este caso nosotros vamos a ingresar un nombre, o sea, una sola palabra. Cuando tengamos que utilizar, digamos que si el enunciado hubiese dicho ingrese el nombre completo, tendría que ser la instrucción next line, o sea, siguiente línea. Pero como vamos a usar el nombre, que es una sola palabra, vamos a utilizar el next porque el next solamente guarda una palabra. Si fuesen más de una palabra sería next line. Listo. Entonces voy a hacer una prueba desde aquí. Voy a dar clic derecho, voy a dar en Run File para ver cómo va nuestro ejercicio. ¿Por qué? Aquí me dice ingrese su nombre y yo escribo Blader. Y ya no debería hacer más nada porque es la instrucción que tenemos hasta el momento. Pero si nos damos cuenta, aquí nos dice ingresa su nombre y cuando yo ingreso Blader me aparece aquí en la parte de abajo. Pero yo quiero que me aparezca aquí. Quiero que me aparezca aquí para poder ingresar mi nombre ahí seguido del anuncio. ¿Cómo lo hago? Voy acá y aquí este System.out.println, lo que voy a hacer es que voy a eliminar esa ln que está ahí, que diga simplemente system.out.print. Y ahora eliminando eso vuelvo a ejecutar y ahora me pide el nombre y si yo digito mi nombre Blader, nos damos cuenta que ahora nos lo escribe en el frente. Entonces line significa línea. Entonces cuando tiene la ln hace referencia a que lo va a escribir en una línea debajo del anuncio. Cuando no tiene el ln lo va a escribir enfrente del anuncio. ¿Sí? Listo. Entonces seguido de ello solamente falta escribir el saludo. ¿Cómo lo hacemos? Mostramos un mensaje en pantalla con el saludo south y escribimos hola, un espacio y fuera de las comillas concatenamos con el símbolo de más, y la variable que deseamos mostrar en el momento, que en este caso es la variable nombre. Y listo. Ya este algoritmo estaría totalmente realizado. Damos clic derecho, Run File. Y aquí escribimos nombre, que es lo que nos están pidiendo. Doy enter y me dice hola Blader. Se entiende que aquí dice la palabra hola y en la variable nombre se guardó el texto Blader y por eso dice hola Blader. Listo. Seguido de eso vamos a continuar con el siguiente ejercicio, que nos dice realice un programa que calcule el perímetro y área de un rectángulo dada su base y su altura. Entonces para este caso en particular nos dice que dada su base y su altura, por ende no tenemos que pedirle dato al usuario. Vamos acá, voy a agrandar esto nuevamente y aquí en el proyecto voy a dar clic derecho aquí en este paquete que dice estructura secuencial
y seguido de ello doy new y doy Java class. Entonces voy a ver si puedo acercar y vean, esta es la instrucción. Clic derecho en el paquetico que dice estructura secuencial, que es el nombre que le pusimos. Luego clic aquí en new y luego clic aquí en Java class. Listo, lo hago de nuevo y aquí vamos a colocarle el nombre a nuestro algoritmo. Me permiten un momento, los reviso de nuevo. Área y perímetro de un rectángulo. Entonces voy a colocarle de nombre rectángulo y voy a presionar en el botón finish, o en su defecto después de escribir el nombre se presiona la tecla enter. Listo, una vez estando aquí nos damos cuenta que tenemos la clase rectángulo pero no tenemos la clase main. ¿Y dónde se debe escribir la clase main? No se debe escribir acá abajo, tiene que ir dentro de las llaves de la clase rectángulo, estas llaves que están aquí seleccionadas. Entonces dando clic aquí adentro voy a dar un enter y aquí voy a escribir main y voy a presionar tabulación y automáticamente se autocompleta con la clase main. Entonces, ¿cuáles son las variables y de qué tipo son? Las variables en este caso son de tipo double porque van a llevar puntos decimales. Entonces double sería área, coma perímetro, base, coma altura. Serían 4 variables. Nos dijeron que no pidiéramos datos al usuario, no vamos a declarar la clase scanner, entonces vamos a darle valores a la base y a la altura. Entonces base va a ser igual a cualquier valor, voy a ponerle 8, y altura va a ser igual a cualquier valor, voy a ponerle 21. Listo. Y ahora hay que hallar el área y el perímetro. ¿Cómo se halla el área? Voy a buscar una imagen, ya se las muestro. Aquí hay una imagen donde nos dice que el área es base por altura y el perímetro es igual a base más altura más base más altura, lo que sería lo mismo también de esta forma para el perímetro, pues que sería 2 por base más altura, ¿sí? Entonces voy a ir acá al algoritmo y voy a hallar primeramente el área. Área va a ser igual a base asterisco, que es para multiplicar, altura, base por altura, y el perímetro en este caso va a ser igual a 2 por, abro y cierro paréntesis, y dentro de los paréntesis coloco base más altura y listo. Sin olvidar que cada vez que nosotros escribimos una nueva línea siempre hay que finalizarla con un punto y coma. Y ahora lo único que nos hace falta sería mostrar los resultados. Entonces south, y aquí coloco, para ponerlo más elegante, voy a colocar esto y voy a colocar resultados. Esto es opcional. Entonces south, y aquí dentro escribo el área del rectángulo es dos puntos y aparte, y coloco símbolo de más y concateno la variable que deseo mostrar. ¿Y cuál es la variable que deseo mostrar? En este caso es la variable área, ¿sí? Esta misma línea la voy a duplicar. ¿Y cómo se duplica? Presiono control shift y flecha hacia abajo y la duplico. Entonces aquí no va a ser el área del rectángulo es, sino el perímetro del rectángulo es. ¿Y cuál es la variable que deseo mostrar? En este caso es la variable perímetro. Y listo, nuestro algoritmo ya está terminado. Doy clic derecho, doy run file y me dice el área del rectángulo es 168 y el perímetro del rectángulo es 58, ¿sí? Y fin. Vamos acá a los enunciados para ver otro ejercicio. Vamos aquí al enunciado y nos encontramos con el tercer ejercicio que dice realiza un programa que calcule la hipotenusa de un triángulo rectángulo conociendo sus catetos. Entonces buscaré una imagen donde se diga cómo se hace y ya les muestro. Listo, acá nos encontramos con esto donde nos dice que la hipotenusa es un cateto. Y nos dice la hipotenusa es esta fórmula donde esto es un cateto
donde a cuadrado es un cateto y b cuadrado es otro cateto. Entonces, la hipotenusa es a cuadrado más b cuadrado. Y luego de sacarle eso, hay que sacarle esa raíz cuadrada a la mera hipotenusa. Entonces, vamos a hacer el ejercicio acá. Vamos a crear un nuevo proyecto, ya sabemos cómo lo hacemos. Clic derecho en el paquete, New, Java Class. Y aquí vamos a colocar, en este caso, el nombre de nuestro proyecto. Vamos a colocarle triángulo rectángulo. Triángulo rectángulo. Y listo. Una vez hecho eso, lo que nos hace falta crear aquí es nuestra clase main. Entonces, dentro de las llaves, voy a dar enter, voy a escribir main, presiono tabulación y automáticamente se crea la clase main. En este caso, las variables que hay que declarar van a ser de tipo double porque pueden llevar punto decimal. Entonces, ya las declaramos. Sería double. ¿Cuáles serían? Hipotenusa, cateto adyacente y cateto opuesto. Listo. Ahora, no nos pidieron en el enunciado que nosotros le ingresáramos datos por teclado o le pidiésemos datos al usuario. Entonces vamos a darle los valores por defecto. Cateto adyacente, vamos a tomar los del ejemplo de la imagen, que en este caso son 9 y 12. Listo. Entonces, cateto adyacente va a ser igual a 9 y cateto opuesto va a ser igual a 12. ¿Y la hipotenusa qué va a ser? La hipotenusa va a ser el cateto adyacente al cuadrado más el cateto opuesto al cuadrado. Y cuando nosotros deseamos elevar algo a una potencia, tenemos que usar una función en Java que es la función match. Entonces, match.pow, que es la que nos sirve en este caso para elevar una potencia. En el primer puesto nos dan dos opciones. Se dan cuenta que aquí nos dan dos opciones, aquí y acá, y aparece por defecto copiado la palabra hipotenusa. Vamos a eliminar eso y vamos a colocar distintos valores. Listo. Entonces, aquí en vez de hipotenusa, en vez de hipotenusa, lo que tiene que ir es un cateto. Entonces vamos a colocar el cateto adyacente, y acá en vez de hipotenusa nuevamente, como es elevado al cuadrado, tiene que ir el número 2. Y finalizamos con un punto y coma. ¿Sí? Pero nos hace falta algo. Aquí no hay que finalizar con punto y coma todavía, porque nos hace falta hacer la suma y hacer lo mismo. Match.pow. Y ahora, en vez de cateto adyacente, va a ir el cateto opuesto en el primer lugar, y acá donde dice la palabra hipotenusa va a ir el número 2, porque decíamos que era cateto adyacente elevado al cuadrado más cateto opuesto elevado al cuadrado. Y esta es la forma como se logra, ¿sí? Y acá abajo voy a mostrar un mensaje donde diga la hipotenusa es, y concateno con el símbolo de más y muestro lo que deseo mostrar, que en este caso es la variable hipotenusa. Voy a correr este programa para que noten algo, y me dice que es 225. Voy a la imagen y nos damos cuenta que el resultado no es 225, sino que el resultado en este caso es 15. ¿Sí? Entonces vuelvo acá y si nos dimos cuenta en la imagen, a lo que nosotros nos hace falta es sacarle raíz a lo que tenemos hallado hasta el momento. Entonces, en la misma variable hipotenusa vamos a guardar ese valor. ¿Y cómo va a ser? Entonces, ahora vamos a seguir usando la función match, y vamos a utilizar sqrt, que en este caso sirve para hallar raíces, y automáticamente nos rellena con la variable hipotenusa. Lo dejamos así por defecto porque es a lo que le deseamos sacar raíz cuadrada, y cerramos con un punto y coma. Si ejecutamos nuevamente, ahora sí nos da 15, que es el resultado que nosotros estábamos esperando. Si lo comparamos con la imagen, es el resultado que nosotros esperábamos. Algo importante que puede que le suceda al caso. Para este caso, como las variables son
de tipo enteras como tal, o sea, las he escrito enteras, que son un 9 y un 12, no llevan punto decimal. Si deseamos que todas las variables sean de tipo entera, lo podemos hacer colocando en vez de double un int. Pero automáticamente esto acá se nos marca en rojo. ¿Por qué? Porque aquí espera esto que tú le marques. Aquí esta hipotenusa, este primer proceso. Aquí esperan un resultado o un valor entero. Y todo esto que nosotros estamos haciendo acá devuelve un valor con punto flotante, un valor double. Entonces aquí lo que habría que hacer sería un casteo. ¿Y cómo hacemos ese casteo? Entonces, aquí delante de la palabra match abrimos y cerramos paréntesis, y dentro de esto colocamos el tipo de valor que nosotros deseamos que devuelva. Y entonces el tipo de valor, no, el tipo de dato. En este caso nosotros deseamos que devuelva un entero. Colocamos un int y automáticamente debería desaparecer el error, pero no desaparece porque este casteo que nosotros estamos utilizando aquí simplemente lo está haciendo para esta primera instrucción. Si utilizamos este mismo casteo acá en la segunda instrucción, abrimos y cerramos paréntesis y escribimos int, vemos que para la segunda instrucción como tal, esa línea roja ha desaparecido, ¿sí? Pero para esta instrucción de arriba no ha desaparecido. ¿Por qué? Porque este int lo está tomando estrictamente para esta primera instrucción, ¿sí? Y nosotros deseamos que lo tome para toda la línea, para toda esta instrucción. ¿Cómo lo hacemos? Aquí al inicio de la clase match coloco un paréntesis de apertura, y acá al final, antes del punto y coma, un paréntesis de cierre. Y ya le estamos indicando que utilice esto, que el casteo es para toda la línea. Ejecutamos nuevamente y notamos el cambio, que ahora no nos dice 15.0, sino que nos dice 15, porque ya es un dato entero. Y listo. Vamos al siguiente ejercicio. El video se está haciendo largo, pero es justo y necesario. El siguiente ejercicio: desarrollar un algoritmo que solicita al usuario ingresar un monto en pesos colombianos. Bueno, voy a pausar el video, y para este ejercicio voy a crear la clase y voy a declarar las variables. Ya vuelvo. Acá, una vez de vuelta, ya he declarado las variables. Primero he creado la clase que se llama pesos colombianos. Si se dan cuenta, aquí he importado el main y he creado las clases. Se dan cuenta que dice can 100, can 50, can 20 y así sucesivamente. Y hace referencia a cantidad 100, que es cantidad de billetes de 100.000, cantidad 50, que es la cantidad de billetes de 50, y así para el resto. Y acá otra variable de tipo entero que se llama monto. En el enunciado, si ustedes lo leyeron de forma adecuada, véanlo, pausen el video y léanlo. Tenemos que pedirle al usuario un monto. Entonces vamos acá, y como hay que pedirle datos al usuario, tenemos que declarar la clase scanner. Entonces yo coloco entra tabulación, presiono alt más enter y presiono nuevamente enter, y ya se ha importado la clase scanner. Listo. Lo siguiente es pedirle datos al usuario. So tabulación, y aquí le digo digite un monto, y como deseo que lo que va a digitar se escriba enfrente, voy a eliminar el ln del print. Y acá abajo, con la variable monto, que es donde se va a guardar el valor, y utilizando el objeto entrada de la clase scanner, punto, en este caso como es un entero tendría que ser next int, porque es de tipo entero, y cierro con un punto y coma. Y ahora el proceso. Este ejercicio es meramente lógico, como se los comenté en la clase. ¿Y cómo es la cuestión aquí entonces? Lo que habría que hallar para este caso sería: vamos a utilizar el módulo y vamos a utilizar la división entera. Entonces vamos a hacer un intento con cantidad 100, que es el valor más alto, va a ser igual a monto entre 100.000, y cierro con un punto y coma. Ahora voy a hacer una prueba. Voy a imprimir por pantalla para ver si nos dan los valores en el momento. Entonces voy a imprimir lo que tiene cantidad 100. Es bueno que cuando ustedes estén realizando algoritmos y no estén seguros del proceso que están llevando en el momento,
realicen pruebas mientras lo van haciendo. Entonces doy clic derecho, Run File, se nos dice digite un monto, voy a digitar el que nos dice en el ejemplo, que es 138.000, y nos devuelve un 1. En este caso si llevamos el proceso bien. ¿Y por qué llevamos el proceso bien? Ahora se los explico. Entonces voy a borrar este System Opening Line, y aquí debajo de cantidad 100 voy a colocar monto, va a ser igual a monto, el mismo monto, módulo 100.000. Listo. ¿Y qué es lo que estoy haciendo aquí? Voy a escribir comentarios. Vamos a suponer que aquí uno digita 138.000. Y el proceso que se hace acá, en este caso, va a ser el monto, que sabemos que es 138.000, dividido entre 100.000. ¿Cuál va a ser el resultado de esto? Si nosotros hacemos esta división de forma normal, vamos a utilizar la calculadora. Estaba en programador, la ponemos en estándar, colocamos 138.000 entre 100.000 y nos da 1.38. pero ¿por qué cuando nosotros ejecutamos e hicimos la prueba nos dio un 1 y no nos dio 1.38, sino que estrictamente nos dio ese 1? Y acá este 38 lo omitió. ¿Por qué? Porque nosotros, como hemos declarado la variable cantidad 100 de tipo entera, él me está haciendo automáticamente una división entera, o sea, está truncando el valor decimal. Lo que está de la coma hacia adelante lo está truncando, no lo está mostrando. Solo le interesa lo que está de la coma hacia la izquierda, ¿sí? Que en este caso es el número 1. ¿Y para qué es este proceso? ¿Por qué nos sirve este número 1? Porque aquí el enunciado dice que es un programa para determinar cuál es la menor cantidad de billetes a gastar para un valor de 138.000. Entonces, si tú tienes 138 y tienes billetes de 100, necesitas un billete de 100 para 138.000. Después de ese billete de 100 te quedan 38.000 sobrantes, que es justamente lo que hace este segundo proceso. Y aquí se los explico. Entonces, aquí lo que hace el proceso es que agarra el monto, que sabemos que es 138.000 todavía, y hace un módulo con 100.000. ¿Cuál es el resultado? Acá el resultado era 1. Bueno, acá para el segundo proceso, ¿cuál sería el resultado para esto? Vamos a la calculadora nuevamente, y en este caso lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a utilizar lo mismo, 138. No, voy a utilizar mejor el programador. Listo. Entonces sería 138.000 módulo 100.000. Él lo que está haciendo directamente aquí es que está restando los 100.000 que sobran ahí. Porque si ustedes, ¿qué es lo que hace el módulo? Recuerden, tenemos 138 módulo 100.000. Tenemos que buscar un número que multiplicado por 100.000 de 138.000. ¿Sí? ¿Cuál sería en este caso? Sería el número 1. 1 por 100.000 da 100.000. Hasta 138.000 sobran 38.000, que es el resultado que nos está mostrando acá en este caso. ¿Sí? Entonces este segundo proceso da como resultado 38.000. Y este mismo proceso que he hecho aquí tengo que hacerlo para el resto. Así como dice cantidad 100 igual a monto entre 100.000, tengo que hacer cantidad 50 es igual a monto entre 50, y lo mismo para el resto de los procesos. Pausar el video y cuando lo tenga completo se los muestro. No lo he hecho todavía, pero porque estaba saltando algo y es un atajo para ustedes cuando tengan que hacer esto. Aquí voy a colocar el cursor fuera de la primera línea del primer proceso, presiono Shift y presiono la flecha hacia abajo y nuevamente lo hago. Y ahora, teniendo estas tres líneas seleccionadas, lo que voy a hacer es que voy a presionar Control más Shift y varias veces hacia abajo para que duplique esas líneas, ¿sí? Y ahora voy a modificar los valores. Y acá ya he modificado todos los valores para cantidad 50, cantidad 20, cantidad 100 y así. Listo. Ahora lo que nos hace falta sería mostrar el texto que nos dice el enunciado por pantalla, que el texto sería un billete de 100.000. Entonces vamos a colocarlo aquí, South
colocamos antes de las comillas dobles can 100, porque lo primero que vamos a mostrar es el billete de 100, y seguido de ello el símbolo de más, que es para concatenar. Aquí dentro de las comillas dobles doy un espacio y escribo billete, vamos a ver cómo dice el enunciado, billete de 100, bueno, billete de símbolo de peso 100.000, billete de 100. Y esto tengo que hacerlo igual para todas las demás líneas. Las duplico, pauso el video, modifico y ya les muestro. Listo, ya he finalizado con todo eso. Ya tengo todo esto acá hecho. Y ahora lo que sigue es, voy a dejarle aquí para que vayan analizando el código. Se los voy a bajar lentamente. Y ahora lo que procedemos es a ejecutar. Digito un monto, digitamos 138.000, que pasé por un 0, enter, y me dice que para 138.000 necesito un billete de 100, un billete de 20, un billete de 10, un billete de 5, uno de 2.000 y uno de 1.000. Ejecutamos nuevamente, coloquemos un valor más alto, 927.000. Me dice que necesito 9 billetes de 100, un billete de 20, un billete de 5 y un billete de 2.000. Y listo, ya está solucionado este ejercicio. Procederemos al siguiente ejercicio. Realice un programa que, dado dos números, muestre la suma, resta, multiplicación y división. Ya esto ustedes se lo deben saber de memoria, pero vamos a hacerlo. Clic derecho acá en el paquete, New Java Class. Voy a colocarle operaciones de nombre, y aquí dentro de la clase operaciones vamos a importar el main, y tenemos que pedirle datos al usuario. Entonces escáner, que sería entra, tabulación, al más enter, y enter, y seguido de eso declaramos las variables. Voy a declararlas todas de tipo double. Entonces van a ser a, b, que van a ser los valores, suma, resta, multi para hacer referencia a multiplicación, y divi para hacer referencia a división. Seguido de esto, south, para pedirle datos al usuario, ingrese primer valor. Dos puntos, voy a borrar el ln, y debajo eso se va a guardar dentro de la variable a, va a ser entrada punto next double, porque en este caso es una variable de tipo double, y estas dos líneas me conviene duplicarlas. Entonces ingrese segundo valor para este caso, segundo valor, y acá en vez de guardarse en A va a guardarse en B. Listo, ya le pedimos los datos al usuario. ¿Qué es lo que prosigue? Hacer las operaciones, que en este caso serían suma, que va a ser igual a más B, y resta, que va a ser igual a menos B. Multiplicación, el multi va a ser A por B, y división, que va a ser igual a entre B. Ahora solo falta mostrar los resultados. La suma es y concatenamos la variable suma, suma. Lo mismo voy a hacer para las demás. Duplico todo esto, y aquí en vez de suma va a ser la resta es, y concateno la variable resta. Acá voy a concatenar la variable multi, y aquí en vez de la palabra suma va a ser la multiplicación es multi, y acá divi. La división es, se dan cuenta que ya hemos concatenado, ya lo único que falta es ejecutar el programa. Doy clic derecho, run file, me pide que ingrese el primer valor, voy a colocar 56, y doy enter, me dice que ingrese el segundo valor, coloco 23, y me dice que la suma es 79, la resta 33, multiplicación
1288 y la división es el número larguísimo que ustedes ven ahí. Listo. Procederemos al siguiente ejercicio. Realiza un programa que calcule la media de 3 números introducidos por teclado. También hay que pedirle datos al usuario. Listo. Aunque bueno, miren, aquí dice realice un programa que dado 2 números muestra. Aquí yo me equivoqué porque no había que importar la clase Scanner, sino que había que dar los números por defecto por cuenta de uno. Entonces, para el siguiente ejercicio voy a crear una nueva clase. ¿Qué es lo que nos pide el enunciado? La media. Vamos a colocarle media. Doy enter. Y acá creo la clase main. Importo la clase Scanner. Entra, tabulación, almas, enter y enter. Y declaro las variables. ¿Cuáles serían las variables para este caso? Serían 3 variables para los números que voy a ingresar y la variable media. Entonces, ¿de qué datos serían? Vamos a colocar las que sean de tipo double. Entonces, double va a ser igual a n1 para referenciar número 1, n2, n3, media. Y ahora vamos a pedirle datos al usuario. Entonces, south, digite primer número. Y vamos a borrar el print ln. Y esto va a guardarse dentro de la variable n1. Entonces va a ser entrada punto next double, porque las variables que declaré son de tipo double. Listo. Estas líneas las voy a seleccionar y las voy a duplicar 2 veces. Entonces aquí digite segundo número. Y acá digite tercer número. Y acá en vez de ser N1 va a ser N2. Lo mismo para lo otro, en vez de N1, N3. Y listo, ya pedimos los datos al usuario. Ahora hay que realizar el proceso respectivo para este algoritmo, que sería media va a ser igual a, entre paréntesis, N1 más N2 más N3 y esto dividido entre 3. ¿Por qué entre paréntesis? Porque si yo dejaba esto fuera de los paréntesis, por precedencia de los signos, lo que primero se iba a hacer era hacer la división de N3 entre 3 y el resultado de ahí se iba a sumar a N2 y a N1. Pero yo lo que deseo es que primero se haga la suma y luego la división. ¿Qué falta? Mostrar el resultado. Entonces la media es 2 puntos y fuera de las comillas concateno lo que deseo mostrar, que en este caso es la variable media. Clic derecho, run file. Nos dice que digite el primer número, 433 pues. El segundo número, 12.34. Y me da un error. ¿Por qué el error? Porque en este caso yo estoy utilizando punto y me dice que debo utilizar comas. Listo. Entonces, primer número, 433. Segundo número, 12,34. Ahora sí me lo acepta. Y 8,43. 151.256.6666. Y listo, ya está hecho. Ya hemos hallado la media de esto. Procedemos al siguiente ejercicio. Vamos al enunciado, vamos a ver cuál es. Realice un programa que reciba una cantidad de minutos y lo convierta a horas y segundos. Perfecto. Vamos acá. Creamos una nueva clase. Y vamos a colocarle conversión como nombre. Damos finish. Agrandamos aquí. Creamos la clase main. Y aquí nos pedía datos al usuario. Que reciba una cantidad de minutos. No, que la reciba. Pero vamos a pedirle datos al usuario. Entonces, entra. Tabulación. Almas enter. Enter. ¿Qué hice? Almas enter. Change constructor. Ah, no me lo está detectando. Claro.
Listo, entonces voy a dar aquí en la martillito con la escobita y tengo un error con la clase Scanner. Vamos a ver cuál es el error. Listo, aquí me dice que debo cambiar el constructor. Si no estoy utilizando el constructor, no estoy entendiendo por qué me está dando este error. Voy a pausar el video, ya ahora que corrija el error les muestro. Bueno, la verdad es que nunca entendí el error, me estaba hablando de constructor. Eso es de programación orientada a objetos y no entendí. Lo que hice fue que escribí la importación de forma manual y ya se me arregló. Listo, entonces lo siguiente es declarar las variables, que en este caso serían minutos, segundos, minutos y horas de tipo double. Vale, seguido de ello vamos a pedirle datos al usuario. Entonces, south, digite un valor en minutos. Un valor en minutos. Deseo que eso me aparezca frente al anuncio. Entonces, minutos, dos puntos, espacio. Y acá abajo utilizo el escáner en, la variable minutos, que es donde se va a guardar. Va a ser igual a entrada, punto, next double. Y punto y coma. Y listo, ahora realizo el proceso. ¿Cuál sería el proceso para este caso? ¿Se les ocurre algo? Espero que sí se les está ocurriendo algo. Entonces, para este caso vamos a convertir de minutos a horas. ¿Cómo lo haríamos? Utilizo la variable horas, que es donde se va a guardar el valor. Y ahora utilizo minutos entre 60. ¿Sí? ¿Y por qué entre 60 y no por 60? Porque en este caso vamos a convertir de horas a minutos, de minutos a horas. Cuando es la multiplicación es cuando lo hacemos al revés, cuando lo hacemos de horas a minutos. Entonces, segundos, ¿cómo se halla? Este sí es con una multiplicación. Segundos es igual a minutos por 60. Porque sabemos que un minuto tiene 60 segundos. Y ahora mostramos el valor. Vamos a colocar aquí, antes de las comillas dobles, la variable a mostrar, que en este caso sería minutos y el símbolo de más. Y acá colocamos el mensaje. En este caso colocamos la palabra minutos, son, dos puntos, y fuera de las comillas concateno con la variable horas. Concateno nuevamente, abro comillas dobles y aquí coloco la palabra horas. ¿Qué es lo que hace esta instrucción así como está? Estoy diciendo, aquí en minutos se va a guardar un valor. Aquí en minutos se va a guardar un valor, supongamos que sean 120 minutos. Entonces van a decir 120, que es lo que está guardado en minutos. 120 minutos son, y lo que esté guardado aquí en horas, que en este caso va a ser 2 horas, va a decir 120 minutos son 2 horas. Eso es lo que está haciendo todo este anuncio. Listo, entonces voy a duplicar esta línea porque lo necesito para la otra. 120 minutos son, y en este caso son, aquí es segundos, y aquí la palabra en vez de ser horas va a ser segundos también. Y listo. Si no lo entienden así directamente, pausen el video y analícenlo. Me estoy dando cuenta que con la cámara estoy tapando. Listo, así se ve. Doy clic derecho, doy Run File y ahora digito un valor en minutos, 120. Me dice 120 minutos son 2 horas. 120 minutos son 7200 segundos. Entonces podemos constatar de que nuestro algoritmo está bien hecho. Procedemos al siguiente, que en este caso, ¿cuál es? Un vendedor recibe un sueldo base más un 10% extra por comisión de sus ventas. El vendedor desea saber cuánto dinero obtendrá por concepto de comisiones por las 3 ventas en el mes y el total que recibirá tomando en cuenta su sueldo base y comisiones. El 10% que el empleado recibe es el 10% de su sueldo. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Sabemos que él ejecutó 3 ventas. Vamos a declarar las variables. Primero creamos el algoritmo, la clase, perdón. Y en este caso vamos a ponerle de nombre empleado. Y Enter. Y aquí creo la clase main.
Y aquí voy a importar, no hay que importar nada, porque no nos pide que le pidamos datos al usuario, sino que hagamos el algoritmo directamente. ¿Cuáles serían las variables? Entonces, sueldo base va a ser de tipo double, sueldo base, extra, o vamos a colocarle comisión, y sueldo total, que es con lo que va a salir después de eso. Y nos hace falta algo, pero esta va a ser de tipo entero, int, que va a ser número de ventas, n ventas, para saber cuántas ventas hizo él. Listo. ¿Cuáles son los valores que hay que colocar por defecto? N ventas, que sabemos que es 3 ventas que hizo en el mes, y tenemos que darle un valor a su sueldo base. Entonces, sueldo base, vamos a decir que la persona gana 480.000. 480.000. Y listo. Ya lo he hecho, 480.000. Ahora, ¿cuál sería el proceso para sacar su comisión? Si sabemos que la comisión es del 10%. Entonces, la comisión va a tener como valor el 10%. Pero el 10% de qué? De su sueldo base. Entonces va a ser sueldo base por, abrimos y cerramos paréntesis, y acá colocamos el 10%. ¿Cómo se saca un 10%? Sería 10 entre 100. Si ustedes están más avanzados y ya saben de esto, en este caso sería 0.1. Se ahorrarían este paréntesis del 10 entre 100. Pero como supongo que están básicos todavía, he colocado 10 entre 100. Y ya con esto hemos calculado su comisión. ¿Qué es lo que está haciendo aquí? Esto lo que está haciendo es multiplicar su sueldo base, que es de 480.000, por 10%. Vamos a hacerlo en una calculadora de forma normal. Vamos a colocarla en estándar, y en este caso vamos a colocar 480.000 por 0.1. Y nos da 4.800. Pero no había puesto 480.000, sino 48.000. Listo, vamos a hacerlo de nuevo para que no les queden dudas. 480.000 por 0.1. Y ahora sí, 48.000. Ese sería el 10% por cada venta que él realice. Entonces, ya sabemos eso. Ahora vamos a calcular el sueldo total de este empleado. ¿Qué nos hace falta? Ya tenemos la comisión, ya tenemos todo eso. Sí. Vamos a calcular el sueldo total. Entonces, sueldo total va a ser la comisión. Voy a cerrarlo entre paréntesis. Comisión por número de ventas más sueldo base. ¿Y qué es lo que estoy haciendo yo aquí? Sabemos que él por comisión se gana un 10%, ¿sí? Que en este caso sería 48.000 pesos. Y esos 48.000 se debe multiplicar por el número de ventas, que en este caso fueron 3 ventas. Después de sacada esa, se va a sumar al sueldo base del empleado. Entonces, vamos a mostrar cuál es el sueldo definitivo de él. Entonces, el sueldo o el salario total del empleado es, y mostramos aquí concatenando la variable sueldo total, y listo. Bueno, les estoy tapando, ya aquí les muestro, y voy a rodarles para que se les vea mejor, o minimizo un poquito. Listo, ahí se ve. ¿Cómo maximizo y cómo minimizo? Con la tecla Alt y la rueda del ratón. Ya, listo. Voy a ejecutar. Vamos a ver qué nos da. Nos dice que el salario total del empleado es 480.000 pesos. Uy, pero qué error estamos cometiendo. ¿Por qué? ¿Por qué no estoy recibiendo? ¿Por qué no estoy recibiendo la comisión? ¿Qué está sucediendo? Bien, aquí lo que está sucediendo es que este 10 como tal nos está generando problemas. Este 10. ¿Y por qué nos está generando problemas? Veamos, vamos a hacer una pequeña prueba. Voy a borrar esto aquí.
o no, voy a colocarlo aquí. Primero comento esta línea y acá abajo coloco un SOUT para imprimir por pantalla lo que vale la variable comisión, que sabemos que está haciendo una multiplicación del sueldo por el 10%. Voy a ejecutar y nos damos cuenta que nos muestra el resultado un 0.0. ¿Y por qué? Si yo coloco sueldo base, que sabemos que vale 480.000, lo que podemos deducir es que este sueldo base se está multiplicando por un 0. O sea que esto que está dentro de estos paréntesis me está dando 0. Me está dando 0. Y por eso se multiplica que sueldo base, que es 480.000 por 0, va a dar 0. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que este 10, como no tiene puntos decimales, sino que está declarado como un número entero, me está colocando problemas. ¿Cómo se corrige? Colocando un punto 0. 10.0. Porque aquí lo que él está haciendo de esta división es que está seleccionando esto como si fuese una división entera. O sea, está truncando el valor después del punto en adelante. Y está agarrando estrictamente el 0. Entonces, al tener el 10.0, vamos a ejecutar para ver qué nos muestra. Y ahora nos dice que es 480.000. ¿Sí? 48.000, perdón. 48.000. Entonces este 10, ya recuerden que cuando ustedes declaran una variable de tipo double y van a sacar un porcentaje de eso, estrictamente hay que poner ese punto 0. ¿Sí? Voy a eliminar esta línea y ahora esto lo voy a descomentar y ahora sí, ejecuto y ahora me dice que el salario del empleado es 624.000 pesos, porque ya tiene su salario base, que era de 480.000, más la comisión por las 3 ventas. Listo. Así queda este ejercicio. Procedemos a ver el enunciado para el siguiente. Y nos encontramos con una tienda ofrece un 10%, un descuento del 15% sobre el total de la compra y un cliente desea saber cuánto desea pagar. Esto es muy fácil. Listo. Vamos, creamos una nueva clase. Y vamos a colocarle descuento de nombre. Descuento. Agrandamos aquí. Creamos la clase main. Y dentro del main vamos a declarar las variables. En este caso van a ser de tipo double. Entonces double descuento le voy a poner. Y la otra va a ser compra y total. ¿Por qué esas variables? Vamos a ver. Él realiza una compra que tiene un valor y se le debe devolver un total cuando se le añada el 15% de descuento. Listo, entonces vamos a decir que la compra tiene un valor. ¿Qué valor le vamos a poner? Vamos a poner que el valor de la compra fue de 125.000 pesos. Vamos a realizar el descuento, que lo he declarado en la variable de STO. ¿Y descuento de cuánto es? Sabemos que el descuento es del 15%. ¿Sí? ¿Y el 15% de qué? De la compra. Entonces, ¿cómo calculamos el 15%? El 15% sería la compra, lo mismo que hicimos ahora rato, por, y entre paréntesis calculamos el 15%. En este caso va a ser 15 entre 100. Pero para evitarnos el problema anterior vamos a colocar 15.0 entre 100. Y ahora el total de la compra, ¿cuál va a ser? Va a ser la compra realizada, el valor de la compra, menos el descuento. Y ahora mostramos por pantalla. El valor total de la compra es de la compra con descuento es 2 puntos, y le estoy tapando con la cámara nuevamente, y acá afuera concateno la variable a mostrar, que en este caso va a ser la variable total. ¿Sí? Y listo. Así se ve mejor. Ejecuto ahora y me dice el valor total de la compra con descuento es
106.250 pesos. Y listo, así es como se crea un descuento. Ahora, siguiente ejercicio, ¿cuál sería? Un alumno desea saber cuál será su calificación final de la materia de algoritmos. Dicha calificación se compone de los siguientes porcentajes: 55% del promedio de sus 3 calificaciones parciales, 30% de la calificación del examen final, 15% de la calificación de un trabajo final. Listo, entonces nota final debería ser el nombre para este algoritmo. Entonces acá new, en el paquete new Java class, y el nombre, que en este caso sería nota final. Nos dice que le pidamos datos al usuario. No, se los vamos a colocar directamente nosotros. Listo, entonces aquí coloco el main y declaro las variables. En este caso vamos a colocar las que son de tipo double: N1 para la nota 1, N2 para la nota 2, N3 para la nota 3. ¿O son así las notas? No. Notas parciales, examen final y trabajo final. Listo. Entonces vamos a borrar. Sería notas parciales, nota final, notas parciales, examen final y trabajo final. Y seguido de eso, nota final, que es donde se va a guardar el valor final. Son 3 notas parciales, pero nosotros vamos a hacer de cuenta que ya sabemos el promedio de esas 3 notas parciales, ¿sí? Ya sabemos el promedio, entonces vamos a colocarlo directamente. Entonces, notas parciales. Vamos a decir que el estudiante sacó de notas parciales un 4.31. Ya sabemos que ese es el valor de las notas parciales. Del examen final, vamos a decir que él sacó 3.22. Y del trabajo final, vamos a decir que él sacó 3.97. Listo, ya tenemos las 3 notas. Ahora debemos calcular el valor de cada nota. ¿Cuánto vale cada nota? Porque decíamos que cada una tenía un porcentaje, ¿cierto? Entonces, podríamos hacer eso todo en la variable nota final, o en su defecto, hacerlo cada uno por separado. Voy a hacerlo por el camino rápido. Ojalá y lo entiendan. Entonces, nota final va a ser igual a... Voy a abrir y cerrar paréntesis varias veces y ya van a ver por qué. En el primer paréntesis va a ir notas parciales por, decíamos que valía el 55%. Yo puedo colocar aquí 0.55 y ya sé que ese es el 55%. Pero como estamos novatos, voy a abrir nuevamente paréntesis, y dentro de los paréntesis que ya estaban voy a colocar 55 entre 100. Salgo de esos dos paréntesis, doy un espacio para hacer más legible el código, y ahora voy a colocar esto más ancho. Listo. En los otros paréntesis voy a colocar examen final por, abro y cierro paréntesis, y dentro de esto coloco, sabemos que el examen final, ¿cuánto era que valía? 30%. Entonces 30 entre 100. Salgo de estos paréntesis, coloco un símbolo de más, y acá en los últimos paréntesis coloco trabajo final. Va a ser trabajo final por, y entre paréntesis el 15% sobrante, 15 entre 100. Pero sabemos que al colocar 30, 55, 15 nos puede generar error, pero vamos a dejarlo así hasta el momento para ver qué resultado nos da. Hasta ahí ya está el cálculo hecho. Listo. Entonces voy a mostrar el resultado. So, la nota final del estudiante es, concateno la variable nota final y ejecuto. Me dice que es 0.0 y se dan cuenta que tenemos el mismo error.
Aquí tenemos que poner 55.0, lo mismo para el 30, 30.0 y acá para el 15, 15.0. Y ahora sí vuelvo a ejecutar y ahora sí me dan los valores. 3.932. Vamos a decir que él en las notas parciales perdió con un 2.31. Vamos a ver cómo le queda. El estudiante pierde en 2.83, aunque las otras notas hayan quedado más o menos altas. Vamos a decir que en vez de 3.22 sacó 3.82. Y ahora sí lo gana arrastradito, porque como sabemos las notas parciales valen un 55%. Vale, si se les hizo difícil entenderlo de esta forma, así como yo lo hice en toda una línea, voy a detener el video y voy a hacerlo de otra forma para que lo vean. Y así de esta forma sería la otra manera de hacerlo, que es lo que yo he hecho aquí. A notas parciales que valía el 55%, le he colocado que notas parciales que tiene un valor que es 2.31 se va a multiplicar por 0.55 y eso se debe guardar dentro de la variable notas parciales. Lo mismo para el resto de los casos. Examen final que tiene un valor de 3.82 se debe multiplicar con 0.33 y el resultado de esta multiplicación debería guardarse acá en la variable examen final. Y lo mismo sucede para aquí, para trabajo final. Se hace la multiplicación de trabajo final por 0.15 y se guarda dentro de la variable trabajo final. Luego todo eso se suma aquí y se guarda dentro de la variable nota final. Mostramos un anuncio que diga la nota del estudiante y concatenamos con la variable que deseamos mostrar, que para este caso en particular es nota final. Y esa es la segunda solución. Y listo, ya está hecho este ejercicio. Acá se nos pide realiza un programa que pida un número y calcule su raíz cúbica. Vamos a calcular la raíz cúbica de esto. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a crear una nueva clase en el paquete clic derecho, new Java class, y seguido de ello vamos a colocarle nombre raíz cúbica. Listo. Y seguido de ello vamos a agrandar aquí, vamos a colocar main tabulación y nos pedía que le realice un programa que pida un número, entonces hay que pedirle datos al usuario. Entonces entra tabulación al más enter, nos dice que no podemos, voy a importarlo manualmente acá. Entonces import espacio java.util.scanner. Ya listo, ya le he importado. Y ahora seguido de esto, ¿qué es lo que hay que hacer? Declarar las variables, que en este caso es una variable que se llama número. Voy a declararla de tipo do para no tener problemas cuando vaya a utilizar la función match. Entonces número y otra variable que va a ser raíz cúbica, que es donde vamos a guardar la raíz. Entonces pedimos datos al usuario, console, decimos digite un número y como deseamos que lo digite enfrente del texto, le borramos el ln. Listo, entonces ahora eso se va a guardar dentro de la variable número. Utilizo entrada para pedir número, entrada.next double punto y coma, y ahora sí realizamos el proceso. Ya pedimos datos al usuario, ahora realizamos el proceso. ¿Dónde se va a guardar el proceso? Dentro de raíz cúbica. Entonces raíz cúbica va a ser igual a ¿qué? A la función match punto pow, porque vamos a sacar una raíz cúbica. ¿Y por qué no sqrt? Porque sqrt lo utilizamos para raíces, porque sqrt es para raíces cuadradas, en este caso es una raíz cúbica. Y aquí vamos a colocar que va a sacar la raíz cúbica de la variable número, y acá después de la coma lo que vamos a colocar entre paréntesis va a ser 1 entre 3, que es la forma para sacar una raíz cúbica. Y ahora mostramos los resultados. Entonces la raíz cúbica es, y concatenamos fuera de las
fuera de las comillas dobles la variable raíz cúbica. Listo. ¿Por qué 1 entre 3? Les voy a mostrar una pequeña imagen, ya se la busco. Ese 1 entre 3 es porque hay que sacar la raíz cúbica, que en este caso es 1/3, que es este 3 que está acá, ¿sí? Entonces, por eso se utiliza el 1 entre 3. Volvemos acá, ahora sí ejecutamos, vamos a ver qué nos muestra. Vamos a ver si nos encontramos una imagen para utilizar un ejemplo. Entonces, una que nos muestre un resultado. De 8, raíz cúbica de 8, listo. Raíz cúbica de 8. Nos dice que es 1.0. Esto es real. 8, 8, 8, 8, 8, 8. Acá nos dice que es 2. Vamos a utilizar este ejemplo que está acá. Raíz cúbica de 27. Nos dice que es 3. Vamos a ver qué estamos haciendo mal. Ejecutamos nuevamente. 27. 1. Estamos haciendo algo mal porque para todos los resultados nos está dando 1. Raíz cúbica de cualquier número. 21. 1. Estamos haciendo algo mal. Vamos a corregirlo enseguida. ¿Cuál es el error, gente? El error está aquí. Otra vez. Aquí. En estos paréntesis. Primero voy a eliminar estos paréntesis que están aquí. Y aquí colocamos 1 entre 3. ¿Y qué es lo que está haciendo esto? Que nos está colocando que estos son números enteros. Entonces, lo que tendríamos que hacer sería 1.0 y 3.0 para que nos ubique de que son números decimales. Ahora ejecuto, hacemos la prueba con 27 y nos da 3.0. Vamos a ver acá si 27 nos da 3.0. ¿Qué otro ejemplo habíamos hecho? El de 8 nos debería dar como resultado un 2. Vamos a hacerlo nuevamente. Entonces, raíz cúbica de 8, 2. Y vieron que otra vez el mismo error de los ejemplos anteriores, donde si no ponemos el punto 0 no nos los identifica como números decimales. Listo, vamos acá al enunciado para ver con qué nos encontramos nuevo. Y realiza un programa que reciba valores numéricos A y B. Debe realizar un algoritmo que intercambie los valores de ambas y muestre por pantalla el resultado final de cada uno. Bueno, este ya ustedes se lo saben, pero sin embargo voy a hacerlos para los que aún no lo comprenden, ¿sí? Y estos dos, como son más largos, me los voy a saltar. Lo lamento, me los voy a saltar porque ya el video se ha alargado demasiado. Y voy a hacer después este último. Entonces, variables A y B, listo. Una nueva clase, Java Class, que se va a llamar intercambio. Aquí creo creo el main, la clase main, y aquí dentro del main me dice que le digite, que el usuario digite los valores que reciba. No le voy a pedir datos al usuario, se los voy a ingresar por defecto. Entonces, sí, vamos a pedirle datos al usuario. Ya me arrepentí. Esto me anda molestando desde hace rato. Import java.util.scanner. Listo. Entonces declaramos las variables. ¿Cuáles son las variables? Las variables serían A, B. Voy a declararlas de tipo entera. A, B y out, que va a ser una variable auxiliar. Entonces, south digite el valor de A. Y A va a ser igual a entrada.nextIn. Y ahora south digite el valor de B. Esto debí duplicarlo, pero se me pasó. Va a ser entrada.nextIn.
Cuando ustedes puedan ahorrar tiempo duplicando línea, ahórrenlo. Entonces, ahora sí viene el proceso. ¿Qué va a valer A? A va a valer auxiliar. Ahora, ¿qué va a valer B? B va a valer A. Y ahora, ¿qué va a valer A? Pero auxiliar no tiene ningún valor. Entonces, la primera línea me estoy equivocando. Va a ser al revés. Entonces, auxiliar va a valer A. Y A va a valer B. Y B va a valer auxiliar. Y B va a valer auxiliar. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo aquí? Auxiliar que no tenía ningún valor. Vamos a suponer que nosotros acá para A digitamos el valor de 15, de 14, perdón. Y para B digitamos el valor de 21. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo yo aquí? Al auxiliar darle el valor de A, ahora auxiliar como tal vale 14. Acá A toma el valor de B. ¿Cuánto valía B? B valía 21. Entonces A ahora es igual a 21. Y acá B cuánto, ahora B toma el valor de auxiliar. ¿Y cuál es el valor de auxiliar? Acá lo estamos viendo. El valor de auxiliar es 14. ¿Sí? Entonces ahora B va a valer 14. Y ahora mostramos el resultado por pantalla, que es south nuevo valor de A. Concateno la variable A. Duplico esta línea. Nuevo valor de B y nuevo valor de B. Y ahora ejecuto. Valor de A, 14. Valor de B, 21. Nuevo valor de A, 21. Nuevo valor de B, 14. Y listo, ya el algoritmo está hecho. Ahora procedemos a hacer el último ejercicio. Realice un programa que pida el nombre y los apellidos de una persona y mostrar iniciales. Listo. Entonces, vamos a crear una nueva clase. Nueva clase. Y de nombre va a colocarse que iniciales. Iniciales. Agarrando aquí, creo la clase main. Y aquí voy a declarar dos variables. ¿De qué tipo van a ser las variables? Van a ser de tipo string, porque son cadenas. Pero tengo que pedirle datos al usuario. Entonces en este caso tengo que declarar, importar la clase scanner. Lo siguiente es declarar las variables. En este caso string nombre, string no, porque string nombre, coma apellido. Y ahora unas variables que son de tipo char, que es donde vamos a guardar las iniciales. En este caso char va a ser inicial nombre, inicial apellido. Y listo. Entonces pedimos los nombres. So digite su nombre. Y acá digite su apellido. Listo. Aquí hay que dar un enter en medio donde se va a guardar el nombre. Nombre se va a guardar en la variable nombre con entrada .next. Porque para este caso es una sola palabra, utilizo el .next. Acá apellido también se va a guardar en apellido con entrada .next, porque es una sola palabra. Y listo. Ahora realizamos el proceso. ¿Cuál es el proceso? Inicial nombre va a ser igual a, y ahora viene el truquito. Pero ¿cuál es ese truquito? El truquito es que vamos a utilizar una función que es char_add. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, ¿dónde vamos a guardar la inicial de este nombre? En la variable inicial nombre. Entonces inicial nombre va a ser igual al nombre de la persona. Nombre de la persona que se guarda. ¿Dónde se guarda esto? En la variable nombre. Nombre punto. Y utilizamos la primera opción, la que dice char_add. Doy enter ahí.
y pueden notar la siguiente instrucción. Si ven que dice nombre.chart_add y aquí dice index, o sea, aquí tiene que ir un valor entero. Aquí nos dice que tiene que ir un valor entero. Entonces aquí en esta instrucción que está aquí abajo nosotros tenemos que poner un número entero, un valor entero. ¿Y cuál va a ser ese valor entero? Ahora les digo. Entonces borremos este texto que nos aparece dentro de los paréntesis y aquí vamos a colocar el número 0. ¿Y por qué 0? Ya vamos a hacer ya vamos a ver por qué. Voy a hacer una prueba donde con un south voy a mostrar que tiene guardado la variable inicial de nombre. Voy a ejecutar, me va a pedir el nombre, en este caso es Blader, apellido Hernández y me dice B, o sea me está mostrando la B que es la inicial de mi primer nombre. ¿Y por qué? Ustedes me van a decir ¿por qué el número 0 y no el 1? Si la primera inicial es el número 1, ¿cierto? Porque en programación se empieza a contar desde 0. Entonces en este caso para el nombre Blader, si yo aquí en vez de 0 digito un 2, ustedes me dirían que lo que debería mostrar sería la letra L y no, lo que muestra va a ser la letra E, porque él va a entender, va a contar que la B es el 0, la L es el 1 y la E es el 2, porque empieza a contar desde 0. ¿Sí? Entonces, así como lo hicimos aquí con el nombre, vamos a hacerlo lo mismo con el apellido. Entonces, chart_add 0 y aquí en vez de nombre punto va a ser apellido punto chart_add. Y aquí en vez de inicial nombre va a ser inicial apellido. Y listo, ahora sí, este show vamos a colocarlo más elegante. Vamos a abrir comillas, vamos a escribir la inicial de voy acá y concateno la variable nombre, o sea, de nombre, abro comillas dobles, dejo un espacio, dejo un espacio después del 2 puntos y otra vez concateno. ¿Y qué voy a concatenar? La variable inicial nombre. Esta línea la voy a duplicar, los estoy tapando con la cámara, dejen y la muevo. Lo voy a duplicar y aquí en vez de inicial nombre va a ser inicial apellido y acá en vez de nombre va a ser apellido, pero porque apellido. Listo. Entonces voy a ejecutar esto y aquí me dice digite su nombre, escribo Blader, digite su apellido Hernández, la inicial de Blader es B, la inicial de Hernández es H y listo, ya tenemos nuestro ejercicio realizado. Gente, espero que hayan entendido la mayoría de los ejercicios. Nos vemos en una próxima ocasión. Que pasen bien.